Bueno, y seguimos en La Verdad de la Milanesa por Radioactiva 103.5 y estamos en comunicación directa con el economista Juan Valerdi. Muy, pero muy buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Gracias por esta charla. ¿Qué tal, Fernando? Un placer hablar con vos. Bueno, teníamos pensado siempre tenemos una idea, ¿no? Para hablar del programa, sobre todo el tema económico, pero aparece Cristina, ¿no? Y cuando aparece Cristina, parece como que separa la Argentina, separa el mundo. Y antes que nada, quería, bueno, primero preguntarte qué opinás vos sobre esta parada de carro que de alguna manera le hace Cristina a Milei. Sobre todo, bueno, hablando, ¿no? Un poquito de economía, de que es un ex libertario, que bueno, que se deje de boludear con Twitter y que se ponga a gobernar, y etcétera, etcétera. Bueno, en realidad, obviamente no me sorprende porque cualquier dirigente político que medianamente asuma la responsabilidad de ser dirigente político tiene total y plena conciencia del desquicio que es el gobierno de Milei desde el punto de vista de no solamente hacia dónde apunta la Argentina, sino la desconexión que tiene de la realidad cotidiana Milei y parte de su equipo. Otros no, otros tienen una conexión, pero se hacen los tontos, como mínimo, y están tratando de convencerlo a Milei de que está por el camino adecuado, de que la realidad es lo que él supone que es la realidad, pero la desconexión de los discursos de Milei, de las distintas cosas que va planteando como diagnóstico y como solución y demás, esa desconexión de eso con la realidad es muy preocupante, porque además no es que se quedó en un determinado nivel de locura o de desconexión, es que es magnificado en cada discurso empeora, y en cada medida empeora, y en cada cosa que no le gusta se enoja más y razona menos, es como una especie de adolescente eterno que está al mando de la Argentina, y eso es un problema grave, y estoy hablando de un adolescente malcriado, hijo único y con todas las taras, porque hay muchos adolescentes que están en condiciones mucho mejores que Milei de gobernar. Yo recuerdo, estaba releyendo, ¿no? Una nota que habías dado vos, más o menos en julio, donde hablabas de una encrucijada económica para el gobierno de Milei sobre devaluar o resistir, ¿no? En ese momento. Ahora, no devaluó, pero parece como que hubiera sido peor aún, ¿no? Que no haya devaluado porque todos los meses eh, la gente está cada vez peor, o sea, los trabajadores sobre todo, la clase media, ¿no? Ni hablar de los más pobres, ¿no? Los que no tienen para poder cenar, ¿no? Como decían los datos de la UNICEF y que repetía Cristina en la nota a Milei. ¿Cómo lo ves vos este tema unos meses después? Este aguante de no devaluar, sin duda que es cada vez peor, porque en realidad a corto plazo que estén usando el dólar como ancla para mantener la inflación en ciertos niveles menores de lo que fue en algún momento, sobre todo menores de lo que ellos mismos supieron llevarla en diciembre y en enero, que era el 25 y el 20%, usar el dólar para eso tiene costos a corto plazo muy altos, pero además a mediano o largo plazo son mucho más altos los costos, en especial con un gobierno que se hace el liberal libertario y que va a abrir las restricciones de importaciones. Entonces eso obviamente es una destrucción de trabajo doble. Por un lado, porque te abre las importaciones indiscriminadamente y eso es importar trabajo extranjero. Y por otro lado, porque van quebrando las pymes que se dan cuenta que no va a haber un rebote económico, que se dan cuenta que los insumos en dólares cuestan una fortuna, que la inflación en dólares en la Argentina está desbocada y que los salarios en dólares, que son los que alimentarían la demanda del mercado interno, son africanos. Entonces tenemos precios más caros que los europeos con salarios africanos. Es un combo fatal y eso tiene que ver con el retraso adrede del dólar
y que los exportadores están metiendo presión y por lo tanto no liquidan nada que no sea indispensable liquidar. Hay importaciones truchas, contrabando, hay subfacturación de exportaciones. Entonces tenés un combo que a medida que se va consolidando y que va quedando claro que esto va para largo, van apareciendo cada vez más las trampas que hacen que sea más fuerte todavía o las quiebras que hacen que sea más doloroso. Estaba viendo, ¿no? Realmente sorprendido con esta cuestión de lo que escribe Milei. Y bueno, una de las tantas locuras para mí que ha escrito, eh, se refería, sigue insistiendo, ¿no? Con el tema de que no exista el Banco Central. Y yo creo que fue en el IAEF, ¿no? Como una clase hablando de que Argentina antes de 1935, porque no existía el Banco Central, no tenía problemas económicos. Bueno, en realidad, antes de 1935, por ejemplo, no había habido un crack financiero, puramente financiero y magnificado por los Estados Unidos como hubo en el 29 y que tuvo secuencias y consecuencias que hicieron que los propios conservadores, no los socialistas ni los peronistas, no, los conservadores fueron los que crearon varios de los organismos que después nos sacaron de la crisis a nosotros y que sacaron de la crisis a otros países del mundo, y bancos privados de la Argentina, obviamente manejados por los ingleses, hicieron lo que fue el primer banco central que después fue estatizado por el peronismo. Pero digo, obviamente ese mundo pre-crisis del 29 era un mundo además donde la convertibilidad del dólar, perdón, la convertibilidad de todas las monedas con el oro funcionaba, entonces el sistema financiero era mucho más inocente, mucho más cercano a financiar la producción y no al delirio financiero que tenemos hoy. Eso, a medida que se fue degradando toda esa convertibilidad, que en el 71 termina con la no convertibilidad al oro del dólar, hizo que se potenciara todo el delirio financiero que es hoy lo que va a venir a la Argentina, si viene, a timbiar y no las inversiones productivas, y lo que está llevando a Estados Unidos a que vaya a su propia decadencia. Entonces, Milei, extrañando y sintiendo nostalgia de ese mundo de principios del siglo XX, está conviviendo con un mundo donde eso no existe más, donde el nivel de producción y de consumo no son lo más importante para quien tiene más poder, que son las entidades financieras, que han tomado el poder de Estados Unidos y de Occidente en general. Entonces, esa es la guerra que hay en Ucrania. Es la OTAN versus Rusia, pero también es la OTAN versus China, que necesitan consumidores que además sean trabajadores productivos. Lo mismo la India, lo mismo los BRICS y Brasil. En cambio, en Estados Unidos y en el mundo sajón en general y en Inglaterra, viven de la renta de la timba financiera que no tiene conexión ya con la realidad cotidiana y con la producción y con el consumo y con la gente, le sobra a la gente. Entonces, Milei tiene nostalgia por algo que él no entiende la profundidad y la gravedad de la desaparición de muchas de las cosas que pasaron en el interín, y tampoco habla, obviamente, nunca de cómo estaba repartida la torta a principios del siglo XX, ¿no? Y vos crees que, bueno, todo este análisis que has hecho recién, ¿no? Con la aprobación del RIGI en la Argentina, ¿no? Va a favorecer, eh, digamos, esas falsas inversiones y la verdadera timba económica, financiera. No, el RIGI no es para la timba económica financiera, puede facilitar algunos pases de manos que en realidad no van a ser, no van a ser inversiones, sino ventas de una multinacional que dicen se va de la Argentina y en realidad se la va a estar vendiendo a otro que son ellos mismos de alguna manera disfrazados, u otra multinacional que puede ser financiera, pero el RIGI es más un saqueo de recursos naturales, un saqueo de distintas capacidades productivas que tiene la Argentina y demás, en especial energía y minería, pero no por eso, solamente eso. Y el RIGI lo que asegura es que nunca más tengan la obligación quienes exportan de traer los dólares de la exportación. Si bien en los últimos 8 años a los exportadores no se les exigió en serio el cumplimiento de la penal cambiaria, el cumplimiento de las regulaciones de que traigan los dólares de lo que exportan, que son de los argentinos y no de ellos, que en todo caso las ganancias serán de ellos, pero no los dólares, y los últimos 8 años nadie los corrió para que los traigan, en especial Miguel Pese, que podría haber tenido la responsabilidad, obviamente Sturzenegger no lo iba a hacer,
Sturzenegger cuando estuvo con Macri. Entonces ahora directamente le quieren asegurar que por 25 años eso sea por ley y absolutamente inamovible, porque si no te comes un juicio en el CIADI. Entonces a partir del quinto año no tienen obligación de traer $1 de la exportación. Por eso los mentirosos mediáticos, sean economistas o periodistas, que te dicen que con lo de Vaca Muerta y el gas licuado que va a salir por un puerto ahí de Río Negro, que no quieren que salga por Bahía Blanca porque si hacen los gasoductos que corresponden en Bahía Blanca y mejoran el puerto y demás, el día de mañana en la Argentina puede decir, ¿sabes qué? En vez de exportarlo, este gas lo voy a procesar en la Argentina, en el polo petroquímico de Bahía Blanca. Entonces, lo que están haciendo es asegurarte que no te va a quedar nada de eso y que te digan que eso te va a resolver la balanza externa es una estupidez, porque los dólares no van a entrar. Ya ahora entran con cuentagota o no entran. Imagínate cuando por ley tengan eso certificado como algo absolutamente legal. Olvídate. No va a quedar nada acá. Y las supuestas inversiones son traer máquinas que las pueden importar sin aranceles, traer gente de trabajo de ellos, traer cosas que ya no les sirven en los países que ellos están, o porque hay regulaciones medioambientales, o porque ya son obsoletas. Todo eso te lo van a traer como si fuera inversión y es una farsa total, ¿no? Sí, estaría bueno que los 3 senadores de Unión por la Patria que votaron a favor del RIGI, alegando que de alguna manera lo hacían para defender a sus provincias, puedan comprenderlo, ¿no? No, creo que ahí hubo un error de traducción. Ellos en realidad estaban defendiendo sus negocios y sus bolsillos y su permanencia en el partido de la planta permanente. Y muchos otros que aunque tengan un poquito de buena intención, no entienden la miopía de conseguir un 3% más de regalías sobre algo que les van a mentir sistemáticamente, y con eso van a tener un 3% más de regalía para sus provincianos que van a estar en el marco de un país que se hunde. Entonces es como decir que en el Titanic conseguiste que tengan, en vez de media pensión, pensión completa, ¿viste? Es una pelotudez y un suicidio absoluto. Sí, o media hora más de que el barco no se hunda. Mira, en realidad el hundimiento de la Argentina, a diferencia del Titanic, en principio puede que la Argentina no desaparezca, pero el hundimiento de un proyecto de país que incluye a los 46 millones y que da a luz a un proyecto de país que con suerte incluye a 4 o 5 millones y a los demás los mete en una especie de siervos feudales, a los demás te digo a 15 millones, 20, les sobran, la mitad de la población sobra y no entra ni para siervo feudal. Ese es el hundimiento de la Argentina, que puede incluso llegar a que la Argentina deje de ser un país y se fragmente, digamos, porque tranquilamente puede ocurrir eso, porque además se ha magnificado de tal manera el sálvese quien pueda, la salvación individual, el descreimiento en la comunidad y en la nación y demás, que no me extrañaría, digamos, que eso ocurriera. Probablemente nos estén cobrando muchas de las cosas que hizo el peronismo al principio en los 40 y que intentó después al principio de los 70 y que de alguna manera les tocó sus partes íntimas al poder, el poder multinacional, en especial al de Estados Unidos, pero no solamente. Entonces, probablemente nos están cobrando eso para que además sea ejemplificador para cualquier otro país que quiera tener un mínimo de, como diría Marcelo Gullo, insubordinación fundante, que es lo que tuvieron estos países cuando se desarrollaron. Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea del Sur, China, todos esos países cuando se desarrollaron tuvieron proteccionismo, tuvieron al Estado alentando inversiones y facilitándolas, financiándolas, tuvieron, y si tuvieron que ir a una guerra para conseguir recursos, le iban y no entregar todo por nada como está entregando la Argentina. Tengo varios mensajes y más o menos dicen lo mismo, así que más o menos lo uno preguntándote, Juan, ¿cómo el trabajador, la persona de clase media, con, unos pesos que le sobran, puede defenderse ante la inflación que tenemos hoy en la Argentina? Esa pregunta me la hacen mucho, no solamente los medios, sino amigos, conocidos, Claro. tías. Eh, y el tema es así, vos en ese Vos tipo mismo te la haces. yo me la hago y me la respondo permanentemente y tomo las decisiones que corresponden a eso. Por eso cuando mis alumnos de posgrados o de grado, que son chicos de 20 años, me dicen, no, porque nosotros no sabemos de economía, yo le digo, sí, saber en la Argentina, cualquier mayor de edad
sabe de economía, porque si no, rápidamente patina y se queda sin ahorro, se queda sin capacidad de consumo, se queda sin trabajo. La gente sabe de economía. Pero obviamente es un entorno que desorienta. Entonces vos tenés dos grandes escenarios. Vos podés pensar que Milei, Caputo, Macri, Bullrich y compañía van a llegar a las elecciones del año que viene pateando la mega devaluación, consiguiendo algunos miles de millones de dólares con el blanqueo de los narcos o de los desarrolladores ligados a los narcos o de algunas entidades financieras y timba de BlackRock y compañía, y llegan a las elecciones del año que viene y las ganan, y a su vez eso les permite conseguir más dólares y demás, y consolidan este modelo de país absolutamente excluyente, que es una muy mala noticia, pero quien apuesta a ese escenario tiene determinadas opciones de inversión de sus ahorros que no van a durar mucho tiempo además, así que van a ser ahorros para paliar ese proyecto de país. En ese caso definitivamente no tiene que comprar dólares, por ejemplo. Podría hacer plazos fijos, podría comprar bonos de la deuda externa argentina, acciones de algunas empresas ligadas al gobierno. Todo eso en el escenario ese que para mí es el escenario malo, pero es el escenario bueno para el que dice yo no voy a comprar dólares. El otro escenario es que esto se le escapa de las manos, hay una mega devaluación, se vuelve a levantar la inflación y la gente se desencanta, hay crisis social y probablemente este gobierno se va y renuncia anticipadamente o hay juicio político. En todos esos escenarios que son mucho menos buenos para mi ley de lo que conté antes, en todos esos lo que tiene que hacer es comprar dólares porque el dólar está absolutamente artificialmente planchado y los precios en dólar en Argentina son un delirio. ¿De todo menos de qué? Del salario y la jubilación. Está claro, digamos, ¿no? Y obviamente no estoy diciendo que vayan a comprar Blue. Cualquiera que tenga medianamente ahorros en un banco puede apretar un botón y comprar dólar MEP, dólar contado con liqui y demás, en casi todos los bancos ahora. Así que ya el dólar ilegal es el Blue y no el contado con liqui y el MEP, que están en el límite, y uno hará sus apuestas. Y hay que acordarse siempre cuando uno hace las apuestas de no pensar con el deseo. O sea, si yo pienso con el deseo, no quiero que Milei llegue a las elecciones la que viene y las gane, logrando no mega devaluar, logrando que le den dólares quién sabe quién y demás. Pero tengo que tratar de ver cuáles son las probabilidades. Aún quitando mi deseo, yo creo que no tiene más de un cuarto de posibilidades de que le salga bien de acá a las elecciones y que no tenga una máxima evaluación y no se le patine la economía o la sociedad. Pero digo, la sociedad la veo tan desencantada con la clase política y eso en algunos casos claramente tienen razón por las cosas que han pasado en las últimas décadas, digamos, que la veo con poca capacidad de ir al choque con un gobierno como pasó en el 2001 o como pasó en otros momentos en la Argentina, ¿no? Sí, es como que la generación que hizo explotar al 2001 está como jubilada, ¿no? O está entregada, o se cansó, porque las nuevas generaciones piensan, es una opinión mía, ¿no? Piensan como el 2001 en algo realmente muy lejano. Lo que pasa es que el 2001 para mí tiene un factor que es decisivo. Estaba el malestar social, la pobreza, la indigencia que existe hoy, estaba en el 2001, está ahora, y eso le complica extremadamente la vida y las posibilidades de vida a muchos millones de argentinos, pero el 2001 estalló cuando le tocaron los ahorros a la clase media. Si Milei mañana, porque no tiene dólares y no aparecieron los dólares y tiene un vencimiento de deuda y no tiene más remedio, va y manotea los dólares en los bancos de los ahorristas de clase media alta, Sí. se le arma un 2001 al toque, porque se junta la clase media y media alta con los pobres y se lo llevan puesto. Pero como sabe eso, no lo va a hacer. Antes va a reventar el oro del Banco Central, va a hipotecar vaca muerta, va a regalar el litio, va a vender el río Paraná si es necesario, va a entregar a Tucha, va a entregar lo que sea antes de tocarle los ahorros en dólares a la clase media. Eso no quiere decir que en un momento de última y de último manotazo de ahogado y de desesperación no lo haga. Pero digo, si lo hace, ahí sí tenemos un 2001. Se presentan ahí como para ir cerrando, sé que estás en tu día de descanso y te agradezco nuevamente por este contacto. Se plantea, ¿no? Como dos Argentinas, una con el tema del gobierno nacional y el otro cuando ves, por ejemplo, la provincia
de Buenos Aires, ¿no? Manejada por un gobernador que también fue ministro de Economía, al cual de alguna manera Milei lo denosta por comunista. ¿Cómo ves esas dos realidades? Bueno, del gobierno nacional ya hablamos, pero ¿cómo ves la marcha económica llevada a cabo por Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires? Lo que pasa es que todas las marchas económicas, las conducciones de la economía, siempre, inexorablemente, en la realidad son políticas. Sí, Aun cuando estaba Cavallo manejando la economía de la Argentina, y vos dirás, bueno, pero Cavallo era un técnico. No, Cavallo no era un técnico, era el representante de un sí, poder político que estaba en las sombras, digamos, claro. interno y sobre todo externo, digamos, era un gerente de determinados intereses de Estados Unidos y de determinados intereses del poder económico argentino. Lo mismo Martínez de Oz. Entonces digo, Kicillof hace rato que no es un ministro de Economía y que cuando actuó en el Ministerio de Economía me echaba mucha más política que cuestión técnica. Los problemas de la Argentina y de su cuestión económica tienen mucho más que ver con indefiniciones o malas definiciones de la política que con cuestiones técnicas. El problema es que si la definición política es vacía, como fue en muchos momentos del momento de Alberto Fernández, o es cerrada, o es intencionalmente dirigida a un país que deja a la mitad de la población afuera y que le importa tres carajos, como fue en la época de Cavallo o de Martínez de Oz, el problema es que no importa qué hagas vos técnicamente, vas a chocar. Y por otro lado, si la definición política es una definición política que tiene una excelente intención, pero no se ocupa de los detalles, de todos los que tienen que implementar eso, y que a veces tienen gente que juega para el otro lado en la solución técnica, por ejemplo, y especialmente en el Banco Central, que juegan para los grandes bancos, y que no se tocó la ley de entidades financieras y están muy cómodos con eso, y la hizo Martínez de Oz, y está intacta. Entonces digo, la política y la economía están muy entrelazadas. Y Axel Kicillof lo tiene muy claro y está dando definiciones políticas en la provincia de Buenos Aires, que a mí como bonaerense obviamente me dejan mucho menos intranquilo que si estuviera gobernando Milei con una mina como Vidal en la provincia o con alguien equivalente de lo que es el espacio de Milei, que son bastante más desquiciados incluso que Vidal. Entonces, digo, menos mal que lo tenemos a Kicillof, pero la provincia de Buenos Aires, en el entorno de un Estado nacional que está absolutamente desquiciado y en desmantelamiento y desmoronamiento, y adrede de los propios conductores, como es Milei, que él mismo lo dice, y provincias que están tratando de dar un manotazo de ahogado para sacar, como decíamos antes, la pensión completa en el Titanic, y es complicado manejar la provincia de Buenos Aires y hacerla salvarse, aunque sea regionalmente, porque ni siquiera es sola. Por ahí hace algunos acuerdos con La Pampa, con Santa Fe, con esto, con otro, pero viste, no alcanza con eso en un país en zozobra. Pero bueno, digo, esto es una historia argentina que ya tiene 200 años, digamos, cómo juega o no juega la provincia de Buenos Aires en el concierto del resto de las provincias argentinas. Y que además, como bonaerense, nos bolsiquean, nos roban parte de la coparticipación que entregó Armendáriz en la época de Alfonsín, y eso nos dejó financieramente inviables sin asistencia de la nación, y eso complica bastante más el panorama. Bien, tenemos como para un próximo encuentro para poder Sin duda. analizar este tema, ¿no? De las provincias, como están, ¿no? También La Rioja, por ejemplo, ¿no? Y demás, la Patagonia, con respecto a cómo se maneja la economía nacional, ¿no? Sin duda, la provincia de Buenos Aires tiene un potencial inmenso en el marco de un país que tenga un proyecto de desarrollo industrial, que tenga un proyecto de desarrollo con inclusión de los 46 millones de argentinos y demás, y tiene un panorama muy complicado porque, digamos, cuando sube la pobreza obviamente está en todo el país, es un problema federal, pero el conurbano es explosivo. Y obviamente el conurbano es explosivo para la provincia de Buenos Aires, pero está al lado de Buenos Aires, con lo cual, hablando y volviendo al tema del 2001, es un panorama complicado el de la pobreza y la indigencia con el conurbano y con el impacto sobre una provincia que tiene un altísimo porcentaje total del producto industrial, de la población y demás. Entonces, obviamente tenemos mucho para charlar de esto, incluso se mete ahí la historia
muy intensamente, pero claramente no hay una salida de provincia individual, ni de la provincia de Buenos Aires, ni de ninguna otra provincia. Bueno, Juan, te agradezco muchísimo en nombre de la producción de La Verdad de la Milanesa esta charla, ¿no? Más que una entrevista. Y bueno, te invito a que en próximas emisiones, cuando tengas tiempo, podamos seguir charlando sobre este tema que, bueno, aqueja a millones de argentinos, ¿no? Dale, con gusto. Siempre es un placer charlar con vos, Fernando. Bueno, un abrazo. La próxima. Abrazo grande.